Los migrantes, hacemos contacto con Héctor Guerrero, él es fotoperiodista enviado de El País a Guatemala para platicar precisamente de esta caravana. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Corrado? Buenos días, ¿cómo están? Oye Héctor, a ver, platícanos, tú estás cubriendo esta caravana. Así es, exactamente. En estos momentos, bueno, estamos ya cerca de arribar a lo que es la frontera con México, a Ujú. la parte de Ciudad Tecunumán y de Tapachula del lado mexicano. ¿Cuál es el ambiente o cómo sientes tú? Porque al final de cuentas caminar o recorrer junto con estas personas, hacer este recorrido te permite tener mucho la percepción o te permite percibir, perdóname, percibir el ambiente, el ánimo. ¿Cuál es el ánimo de de los que forman parte de esta caravana? Mira, una cosa que me gustaría mencionar también, porque los medios, sobre todo en México, en Estados Unidos, han mencionado mucho lo que es una caravana. Ajá, Y en realidad, más allá de que sea una imagen de una gente o un contingente amplio, en realidad es que es una marcha ok. prácticamente interminable que ha sido en los últimos días. Ujú, No una caravana como tal, sino ujú. ellos partieron el día domingo desde San Pedro Sula en Honduras, pero es a lo largo de la carretera de los dos países se han ido extendiendo. Digamos, esta marcha se ha ido extendiendo y se han convertido en muchos grupos que están caminando hacia la frontera. Ya han empezado a llegar gran parte de ellos. Ahorita la frontera con México debe tener alrededor de 2.000, 2.500 personas ya ahí, Wow. y se espera que hacia el fin de semana estén llegando por lo menos otros 2.000 más. O sea, hay cifras que nos están manejando ya las diferentes organizaciones sobre 5.000 personas que estarían ahí. Y todas estas personas forman parte de esta gran marcha, de esta gran caravana que tiene como propósito Exactamente. llegar hasta Estados Unidos. Así es, ese es el propósito. Una de las cosas también importantes que hay que destacar es que, bueno, ellos iniciaron alrededor de 1.000 personas, 1.500, pero a lo largo del camino y de los días, mucha gente se fue sumando, se fueron animando a migrar. Inclusive el día de ayer todavía estaban saliendo personas de Honduras de diferentes poblaciones, un poco más alejadas de las capitales, que no habían tomado esa decisión, pero al ver los resultados de la caravana, al ver que tanta gente se ha sumado, la presencia en medios, pues se han animado y han empezado ellos mismos su propia marcha. Entonces, te digo, más allá de una caravana que originalmente salió, ya es un flujo constante de personas a lo largo del camino. Y es increíble porque en las imágenes que vemos nosotros ahorita en nuestra transmisión, vemos a mujeres, niños, jóvenes, hombres ya Así adultos. es. Es decir, Es, Eso es muy importante también destacarlo. O sea, el contingente o los contingentes se integran prácticamente de todo tipo de personas, adultos mayores, personas en silla de ruedas, varias madres solas, solteras, que vienen con sus hijos, con dos o tres niños. Es una condición realmente humanitaria bastante difícil, y la travesía para ellos no ha sido nada fácil. O sea, han caminado en promedio 50 kilómetros por día, sufriendo todas las inclemencias que esto conlleva, ¿verdad? Han tenido bastante lluvia a lo largo de estos días en el camino, obviamente hambre, en fin, todo lo que se pueden imaginar que conlleva una travesía de este tipo. esta caravana ya tiene una ruta definida por México, ya saben por dónde van a pasar o qué estados van a recorrer. Mira, México va a jugar aquí un papel muy importante, porque México ha quedado entre las dos naciones. Estados Ujú. Unidos está pidiendo a México que no permita el paso de los migrantes, y México tiene ahora esa responsabilidad en sus manos, porque finalmente hay que recordar que los centroamericanos tienen libre tránsito por 4 países centroamericanos. Entonces México sería la primera frontera que van a enfrentar ya cerrada para ellos, y donde tienen que hacer un visado o solicitar un permiso que les dé el asilo o la visa de tránsito. Ujú. Esto lo va a atender México. México ha anunciado en sus últimos comunicados que no va a permitir el paso libre de los migrantes, y que van a tener que atender el trámite migratorio. Estamos hablando de que el trámite migratorio en promedio, desfogándolo rápido, le puede llevar a cada migrante le puede llevar alrededor de 45 días, 45 a 50 días. Si multiplicamos eso por 3.000 o 4.000 migrantes que van a estar en la frontera, imagínate la trascendencia o la dimensión de la situación. A ver, esto advierte la posibilidad de una condición bastante complicada si estamos hablando de miles de personas que o tienen el propósito de atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos y el gobierno mexicano, aunque Andrés Manuel diga una cosa, bueno, el gobierno mexicano, que está en funciones ahorita, que le corresponde a Enrique Peña Nieto, advierte que van a tener que cumplir con los requisitos. Esto advierte una situación complicada para la zona fronteriza, ¿no? Es decir, la gente se va a quedar ahí. Completamente.
Exactamente, es a lo que me refiero, que tengo que México viene a jugar el papel más importante en este punto de la travesía, porque hasta este momento los migrantes habían tenido un libre tránsito por Guatemala, que es el país continuo que han recorrido, pero ya desde el día de ayer que han empezado a arribar los grandes contingentes que están enfrentando esta situación. México ha enviado más de 200 elementos de la Policía Federal a reforzar la frontera. Ayer veíamos imágenes ya de cómo han colocado inclusive vallas y tal, pero todo esto lo tiene que atender el Instituto Nacional de Migración a través de la oficina de Comar, y esto, bueno, obviamente los va a rebasar, ¿verdad?, de las solicitudes de asilo. Hasta el momento México no ha cambiado su postura, sostiene que no va a permitir el ingreso de las personas que no tengan una situación legal o una condición migratoria legalizada, pero bajo el permiso de asilo. Esto va a diluir además la marcha, pues esto va a diluir además la caravana, porque las personas que vienen con el propósito de atravesar el país, pues vienen con sus recursos, si es que los traen más que medidos, no pueden acampar, pues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los miles que se juntan en la frontera van pasando en gotero y esta caravana pierde fuerza, y este mensaje de los migrantes de unión, de necesidad, de apoyo, pierde fuerza en México. Eso es lo preocupante, ¿no? Totalmente, claro, porque además, pues sí, evidentemente los que logren ingresar a México, y como bien mencionas, van a empezar a ser grupos mucho más pequeños y va a diluir. O sea, sí, es una realidad que la caravana no ingresaría, al menos hasta este momento, con la misma fuerza al territorio mexicano. Entonces, haciéndole al maldito, como decimos acá en Sonora, nos queda claro que el juego es destruir la caravana. En parte sí, es un poco una de las medidas que Estados Unidos ha estado exigiendo. Claro. Lo exigió en su momento a Honduras, lo exigió en su momento a Guatemala y ahora lo está exigiendo a México. Pero te comento que México es el que está haciendo el papel de tener esta frontera ya sellada, ¿no? Entonces sí, tendríamos que esperar, en unas horas estará arribando el secretario de Estado a México. Uno de los grandes temas a negociar es esto, por supuesto, y tendremos que esperar en las próximas horas, hacia la tarde-noche, la respuesta del gobierno y de Secretaría de Relaciones Exteriores, cómo es, con qué acuerdo están manejando esta situación. Hasta el momento eso es lo que se mantiene. Y al final, Héctor, ¿cuál es el ambiente o cómo reciben la noticia estas personas que forman parte de esta caravana, de esta gran marcha? ¿Ellos cómo reaccionan? ¿Están molestos o contestan con el típico, lo esperábamos? ¿Cuál es la reacción de ellos? Realmente es eso. Ellos, imagínate, por lo que están pasando, que prefieren venir a vivir esta situación que quedarse en sus barrios, en sus países, en sus casas. Ellos refieren que hay una gran inseguridad, una falta de oportunidades, en fin, unas cuestiones que sean multifactoriales, digamos, que han venido manejándose desde hace meses en Centroamérica, que han derivado en esta situación. Entonces, realmente, desde siempre la migración centroamericana sabe que va a haber muchas trabas a lo largo de su camino, y eso nunca los ha detenido. Si recordamos en años atrás, cuando se envió a la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos, todo el crimen organizado en México, que en los últimos años ha sido una verdadera pesadilla para los migrantes centroamericanos, con los secuestros, las extorsiones, y a lo largo de todo eso ellos pues nunca han diezmado esa necesidad y esa posibilidad de llegar a Estados Unidos. Recogiendo voces entre la caravana, tú puedes hablar con muchos de ellos que te mencionan lo mismo: queremos llegar a Estados Unidos para tener trabajo, para poder sacar a nuestras familias, para poder enviar dinero, para tener una mejor condición, y más bien es que ellos tienen su meta y su vista puesto en ese especie de sueño americano, o en esta especie de esperanza, vaya, que les brinda el poder llegar a Estados Unidos. Esa posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, que cualquier cosa es mejor que como viven en su país, y eso es lo que te expresan prácticamente los que van, a los que regresan y van de vuelta otra vez a Estados Unidos. Es la misma sensación. Y mencionarte, por ejemplo, hemos platicado con algunas de las personas, es la primera vez que están migrando, porque anteriormente les había dado miedo, no tenían los recursos, en fin, una serie de factores, pero ahora, al ver este grupo, pues se han motivado y se han animado porque han sentido este acompañamiento. Entonces esto también ha incrementado este número, ¿no?, de personas. Pero realmente el decirles todas las dificultades que van a enfrentar a lo largo de la caravana, incluso una frontera cerrada, pues no los desanima, porque saben que van a estar enfrentando muchas cosas y mantienen viva esa esperanza de ir rompiendo estas barreras, ¿no? Héctor, pues muchísimas gracias por la información. De verdad, te agradecemos mucho que nos des el punto de vista de lo que está sucediendo ahí, que junto con estas personas que vienen o que hacen este recorrido y los detalles del ambiente que se lleva en esta caravana. Vamos a seguir muy al pendiente en Proyecto Puente y ojalá pudiésemos más adelante poder
saber las rutas que pudiesen tomar, porque luego acá en México hay varias rutas para llegar a Estados Unidos y esa es la otra, el otro gran tema, el otro gran riesgo que tendrán que tomar quienes caminan rumbo a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Héctor, por la información. Así es. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y estamos aquí a la orden. Héctor Guerrero, fotoperiodista, enviado de El País a Guatemala a seguir esta caravana, esta gran marcha. Nos comenta Héctor que ya son, se espera en este fin de semana que esta marcha ya acumule a más de o alrededor de 5,000 personas que tendrán que hacer el trámite en la frontera con México para poder tener esa visa humanitaria, para poder tener ese permiso especial que se otorga en México. Pero lógicamente ese proceso en el que ellos reciben la autorización no es inmediato, pues digo, en México es inmediato nomás los cobros y después de ahí cualquier otro trámite te lleva de 24 a 34 días, ¿no? Y estas personas tendrán que hacer la inversión de tiempo para poder tener sus permisos. Y mientras tenemos la visión del presidente electo y de quienes pueden ser su gobierno y lo que podría ser su gobierno, y habla de visas de trabajo, habla de apoyo a los migrantes, habla de la necesidad de establecer albergues para poder atenderlos en su paso por México. La realidad de quienes actualmente son gobierno, que es aún Enrique Peña Nieto, es que ellos van a tener que cumplir con sus trámites para poder llegar y para poder pasar por México. Y esta situación provocaría en automático que esta gran caravana, que sin duda de ser simbólica, ver a tantas personas caminando con un mismo objetivo, en México se va a diluir. Van a pasar de uno en uno, de dos en dos, 5 al día. Y estas personas no pueden acampar para esperarse a todos. Tienen que llegar porque traen si es que traen dinero, si es que traen recursos, los traen limitados. Y de atravesar México cuesta, es comida, es bebida, es alimentación. Y todo eso los obliga a seguir su camino. Entonces, por eso la caravana difícilmente, quizá, la podamos ver en México como se ha visto en Sudamérica. Y esto nos pone a nosotros como el país servil, ¿no? Ese es un asunto servil de, pues vamos a hacer lo que el señor Trump quiere que hagamos, ¿no? Y si exigen que nos seamos más duros, pues nos ponemos más duros, ¿no? Y mandar policías a la frontera, limitar el acceso de los migrantes. Y entiendo que muchos, porque nos hacen llegar comentarios en el que dice, oye, tenemos que cuidar nuestra frontera. Pero el tema del nacionalismo y de ese amor por los países ya es un asunto histórico que en muchos territorios del mundo está más que rebasado. Es un estilo, es una filosofía, es una ideología que no nos ha dejado nada bueno en la historia del mundo entero. Pero bueno, ahí tiene usted la información completa respecto a esta caravana, el seguimiento al tema de la caravana, la información que podemos hacerle llegar a usted, y nosotros tendremos que estar al pendiente de cuál es el paso y cuántos de estos migrantes quizá se animarán a pasar por el desierto, hoy que el clima cambia, que ya el calor no es tan rudo como en el verano, o cuántos se arriesgarán a irse por el otro lado de la frontera, llegar a Ciudad Juárez, llegar a Nuevo Laredo, si es que se animan a llegar por ahí, y tratar de atravesar la frontera por esa región. Y esa es la otra historia, ¿no? ¿Cuántos se quedan atorados en el camino? ¿Cuántos se pierden en el camino? Que esa es la realidad de México, es la realidad que los migrantes viven en este país, y urge pues darle una solución y darle una respuesta a este tema en México. Pues vámonos a un corte comercial y volvemos en un minuto con más comentarios acá en Proyecto Puente.